Hola, hola. Buenas, ¿Cómo anda todo? buenas. Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola, Li. Bien, todo bien, súper, súper, súper. Con muchas ganas de arrancar. Justamente estábamos recién haciendo el centrado de qué tema es hoy. Bueno, para los que nos escucharon o no nos escucharon la vez anterior, estuvimos hablando del tema de la sanación, ¿no? Cómo repercute el tema de lo que es sanarnos, cómo sanarnos o al menos qué técnicas, qué significa también sanarse, ¿no? La diferencia entre sanarse, curarse. Bueno, estuvimos como profundizando en esos dos conceptos y al Ujú, final del episodio salió este tema de la importancia que tienen los sistemas, ¿no? Sistemas familiares, sistemas de creencias, el sistema en sí mismo al momento de querer sanarnos. Así que hoy les traemos los sistemas, ¿no? ¿Y qué quiere decir que son los sistemas? ¿Para qué sirve también un sistema en general, hablando también como conceptualmente, ¿no? ujú. Sí, que a mí me parecía como importante, me voy a sacar los lentes que me dan el reflejo, me parecía importante el tema de la curación y la sanación, porque la curación no tiene en cuenta lo sistémico. Yo creo que por eso es tan inefectiva. Ahí Es está. inefectiva en términos, creo yo, profundos o a largo plazo, ¿no? Porque la curación em, es cortoplacista, o sea, atiende al síntoma, y por otro lado es lineal. Es decir, tenés fiebre, te bajo la fiebre, ¿no? Te duele la garganta, te quito el dolor de garganta. Tenés problemas en la tiroides, te saco la tiroides. ¿No? Es muy lineal en el sentido de que piensa solamente en evitar la incomodidad y no tiene la capacidad de poder planificar a largo plazo. Es decir, está bien, vos me sacás la tiroides hoy, pero no estás teniendo en cuenta la repercusión que tiene a nivel sistémico en todo mi cuerpo y si nos vamos más lejos y nos ponemos mucho más profundos, la repercusión que va a tener también a nivel familiar. ¿Por qué? Porque la tiroides regula una cantidad de hormonas que también repercuten en mis emociones. Entonces yo no puedo pensar que le saco la tiroides a una mujer y que eso no va a repercutir a nivel sexual, a nivel de pareja, a nivel con los hijos, a nivel con, ¿no? O Ujú. sea, en su trabajo. Sí. Porque no es como le sacamos la tiroides o le sacamos los ovarios, le sacamos el útero y la mandamos así, ¿no? Como seguí con tu vida como siempre. Y claro, después la mujer queda completamente descolocada y no tiene ni idea que tiene que ver con que le acaban de sacar una parte importantísima de su cuerpo y que además, bueno, ponele que no queda otra, que hay que sacar algo del cuerpo o que hay que sacar una muela o que está, ok, perfecto, no hay problema. Ahora, una vez que hicimos esa acción, porque puede pasar, ¿no? ¿Qué medidas tomamos para tener en cuenta lo sistémico y sanar desde ahí? Es decir, incluimos la sanación, aun cuando tuvimos que atender un síntoma, porque puede ser de urgencia, y no quedaba otra opción. Entonces, yo creo que acá es donde está el tema este de lo sistémico, porque de esa misma manera nos manejamos a nivel social. Alguien roba, hay una cárcel, ¿no? Y fíjate la inefectividad que es, que ya hoy hasta nos cuesta decir, y bueno, y pero ¿hasta dónde la persona que robó, cuánto tiene que robar, cuántos años tiene que tener? O sea, ¿qué Mm. antecedentes tiene que tener para recibir cuántos años y en qué cárcel, en qué condiciones, ¿no? O sea, nos cuesta un montón tomar decisiones porque justamente no estamos diseñados, no estamos organizados como humanidad en lo sistémico. O sea, no lo tenemos en cuenta porque no tenemos en cuenta la sanación. O Mm. sea, no sabemos planificar a largo plazo. Me encanta. Ahí con esto que decís, se viene este concepto de la diferencia entre el ser y el hacer, ¿no? Y el tener, ¿sí? Entonces, esto último que estabas diciendo, en nuestro sistema, en definitiva tenemos un sistema, pero el foco del sistema está más en el hacer y el tener que en el ser. Entonces, eso, ¿no? Como cambian acciones, cambian, no es como, oh, bueno, no funcionó esto, volvemos y hacemos algo más, y algo más, y hacemos, y hacemos, y hacemos, y generamos, ¿no? Y que, bueno, justamente es esta cuestión también de la productividad y todo el tiempo estar haciendo, haciendo. Entonces, acá es donde en el sistema mismo le falta una pata, por así decirlo, ¿no? O un estadio, o un tiempo inclusive, ¿no? Hablando un poco, yo a mí me gusta ver esto como tres tiempos también, esto del ser, hacer, tener, o espacios temporales, bueno. Eh, entonces creo que ahí es clave eso también, empezar a entender o integrar en los sistemas el ser, ¿no? Y acá, como hace un ratito decías, el tema del cuerpo, cuando tenemos algún síntoma o esto de que te sacan una parte del cuerpo, que obviamente puede haber casos en los que no quede de otra, pero que hoy en día hay una cultura donde
aunque quede de otra, no se plantean, va, en realidad por ahí muchas veces si queda o no queda de otra. Es como, bueno, es lo normal, no sé, la vesícula, tenés un problema, bueno, te la sacamos, esto tenés un problema, bueno, te lo sacamos. Y entender que dentro de ese sistema, cada parte tiene una función y si está ahí es para algo, no es que, o sea, hay algo que cumple una función. Por ahí sí, qué sé yo, si me tienen que sacar la mano, puedo seguir viviendo, pero hay una función que deja de cumplirse, en definitiva. Hay también como una especie de desequilibrio donde el resto de los órganos o u organismos tienen que compensar también dentro del sistema. Eso también es importante porque nosotros solemos quizás ver las cosas como las partes fuera del todo, ¿no? Sin contemplar ese todo. Entonces, claro, cada cosita que vos movés del lugar en una parte repercute en el resto. Quizás a veces no somos conscientes o no sabemos cuánto puede repercutir, pero obviamente genera, ¿no? Como un efecto, el efecto como es el dominó. Eh, y bueno, eso creo que ahí es donde necesitamos también como sociedad para mí empezar a integrar o a modificar es nuestra manera de relacionarnos con el sistema y con los sistemas en general, ¿no? Que justamente creo que tiene que ver con esta visión más lineal y nos falta verlo más de forma holística o cíclica o circular, donde ahí entendemos que todo está unido en definitiva todas las partes, ¿sí? Y que cada parte tiene una función que cumple una función fundamental. O sea, ahí es donde la otra vez también decía esto de que ninguna es mejor que la otra. O sea, es una función esencial, podríamos decir. Y ahí entra, creo, la clave del ser. Sí, está muy bueno lo que decís. El tema del ser, yo creo que el nuevo paradigma, cuando se habla de la nueva humanidad o de la nueva tierra, ¿no? Que diferentes autores y maestros lo han nombrado de distintas maneras, yo creo que parte de entender que estamos ahora, ya estamos en el nuevo paradigma. eh, Lo que pasa es que todavía no está plenamente materializado, ¿no? Mm. Pero lo que sucede es que es un paradigma del ser. Y acá muchos que están en la onda espiritual, New Age, se confunden porque cuando hablan del ser, ahora sacan el tener y el hacer, ¿no? Es como esto de... el problema, yo creo que hay varios problemas, entre comillas, ¿no? Desafíos, mejor dicho, eh, para hacer que esto funcione. Por un lado está el tema de la separación. Mientras sigamos separándolo todo, ¿no? Como hay gente que, a mí me ha pasado también, ¿no? Que te dicen, leer libros no es experiencia. Y yo digo, ¿perdón? ¿Cómo? A ver, separar la experiencia de, ¿no? Como diciendo, bueno, plantar una planta es experiencia. Me deja la experiencia de plantar la planta. Meditar es experiencia. Conversar es experiencia. ¿Por qué leer un libro no es experiencia? Porque supuestamente es intelectual, estoy alimentando la mente. La mente es todo, la mente es todo el cuerpo, la mente no es el cerebro, ¿no? Entonces ahí ya hay una confusión. Fíjate que todo parte, los problemas parten de la ignorancia. Cuando vos no entendés bien cómo funciona el tema de la separación, que es un virus en verdad, ¿no? Lo que nos pasa es que incluso los que hablan sobre eso, ¿no? Y de la unión y de la conciencia unidad, se confunden y separan. Entonces, tenés personas que no alimentan el intelecto porque consideran que eso no es tan necesario. Entonces dicen, no, vamos a hacer contacto con la naturaleza. A ver, el mundo de las ideas también es naturaleza, porque en el universo todo es naturaleza, si vamos al caso, todo es natural, todo Mm. nace y emana de la misma fuente. Entonces, cuando yo leo un libro, el libro, dependiendo la calidad, obviamente, de luz que ingresa en mi sistema, el libro genera un impacto en mi observador. Y eso es experiencial, porque yo no soy la misma persona antes de haber empezado a leer un libro que después. Y después ahí aparece gente, bueno, sí, pero si no aplicás lo que dice el libro, es que estamos hablando, están confundiendo las cosas, ¿no? Es como decir, una cosa no quita la otra. Yo después puedo volver a leer el libro y ver qué puedo sacar de eso. Entonces, cada quien ahí a su ritmo va haciendo un proceso. Pero no creo yo, o al menos no estoy de acuerdo con estas personas que dicen que leer no alcanza. No, es que leer es una parte del proceso, ¿no? Claro. Entonces, es como esto que hablabas recién, ¿no? Por ejemplo, me pasa algo en la mano, me la saco. Hay un ladrón, lo saco. O sea, fíjate, todo el tiempo estamos sacando partes
que nosotros creemos que no funcionan. Es como el dicho este de la manzana podrida, ¿no? Saco la manzana podrida para que el resto de las manzanas no se pudran. Pero no estoy yendo a la causa. Es decir, ¿qué hizo que la manzana se pudriera? Claro. Yo cómo sé que no es, por ejemplo, invento, porque son demasiadas manzanas dentro del mismo cajón. Mm, Y no que en realidad había un bicho o que, o sea, es multifactorial. Entonces, yo creo que esa es la complejidad. Fíjate que el tema también está en la prevención, ¿no? Porque acá hay cuestiones que no se comprenden, como por ejemplo, el ambiente interno y el ambiente externo, ¿no? De los sistemas. Por ejemplo, vos cuando decías esto de que vamos mucho a la acción o que estamos muy en el hacer y el tener, es porque constantemente estamos poniendo el foco en el ambiente externo, es decir, claro, en lo que se ve, pero no nunca vamos a la causa. Entonces, cuando un organismo, el gobierno, una escuela, un hospital, lo que sea, trata de atender la causa, supuestamente, como no saben, no están entrenados. Su formación nunca tiene que ver con el ambiente interno, o sea, siempre están enfocados en el ambiente externo, en el síntoma. Entonces no tienen herramientas. Es que no lo saben hacer. No le podés pedir a un médico, no le podés pedir a un docente, no le podés pedir a un político, no le podés pedir a un funcionario, no le podés pedir a un empresario que no es formado en el ambiente interno, que luego pueda encontrar soluciones largoplacistas que sean eficientes, que sean sustentables y sostenibles en el tiempo. Es imposible. Yo creo que tenemos que entender que la base de todo esto es la educación porque es la ignorancia lo que nos lleva a autodestruirnos. Fíjate que estamos hablando, por ejemplo, de esto, ambiente interno, ambiente externo, el tema, por ejemplo, de la sanación y la curación. Hablamos, por ejemplo, de las funciones que tienen los sistemas. Estamos hablando de términos y conceptos que en algún lado los leímos. No estamos hablando de algo que apareció de la nada. Yo a los 5 años no sabía lo que era un sistema. A los cinco claro. años no hablaba de un ambiente interno y externo. No tenía el vocabulario ni los conceptos. Entonces sí, podemos hablar después en términos de sabiduría álmica, está todo bien. Pero Eliana necesita los conceptos. Entonces Eliana Claro. necesita los libros, los cursos, las conferencias, ¿no? Entonces necesita nutrir el intelecto. Y yo creo que el tema acá está en que hay un montón de gente que se autoproclama espiritual, ¿no? Que se autoproclama estar poniendo tensión en el ser y no entiende que el ser, el hacer y el tener es cíclico y que todo se retroalimenta conjuntamente, no hay forma de separarlo. Entonces, la casa que tenés habla de quién está haciendo, cómo la tenés decorada, si está limpia o está sucia, si está ordenada, si desborda de objetos o si es minimalista, o sea, entonces los objetos que elegís comprar. Entonces, acá es donde está el gran conflicto, porque mucha gente cree que se va al medio de la montaña a meditar o se meten en un monasterio y ahí solucionaron todo. Mm, No, ahí hicieron lo mismo claro. que hacemos de extirpar algo, o sea, porque no sé qué hacer con esto. Entonces, el punto no es saco lo que me molesta, sino observo lo que me Mm. molesta y veo cómo lo puedo gestionar. Claro, la negación aparece ahí, ¿no? Sobre todo en esta idea que es muy común, esto de para lograr la iluminación me tengo que aislar, ir a una montaña, meditar, y que en realidad todo lo contrario, o sea, lo más enriquecedor es lograr ese proceso dentro de lo que es el contexto donde estás, o te tocó, elegiste, poner el nombre que quieras, pero donde estás básicamente, y procesar todo eso. Obviamente que es re fácil estar tranquilo en el medio de una montaña, claro, nadie, nadie te va a generar ningún desafío, por así decirlo. Tendrás otros desafíos, pero creo que es muy, muy atinado esto que estás diciendo, y a mí me lleva también a entender, justamente la otra vez estaba leyendo un libro que decía que gracias a los libros en general también, ¿no? Y aparecen diversidad de libros, calidades, etcétera, pero a la diversidad de miradas y observadores, ¿no? Porque en definitiva cada persona, cada autor es un observador y que no es una verdad, pero te está compartiendo su observación y eso enriquece muchísimo a tu propio observador, digamos, ¿no? Porque gracias a eso vos podés crecer y aumentar muchísimo más tu experiencia en realidad, y enriquece mucho más tu propia experiencia, porque vos gracias a leer libros de diferentes temas, obviamente, te vas enriqueciendo un montón como si de alguna manera lo hubieras vivido, ¿no? Te vas enriqueciendo de ese aprendizaje también y te puede ayudar a prevenir incluso esto de cometer errores, entre comillas,
y a entender mucho más las cosas. O sea, realmente enriquece mucho el observador que sos, ¿no? Te expande también en el lenguaje, obviamente, en esta diversidad de poder empezar a tener conceptos diversos, poder asociarlos entre sí, esto hablar de los sistemas, ¿no? Poder entender un montón de cosas. Así que sí, obviamente, después queda también el cómo después aplicás o buscás interactuar con ese conocimiento sería, ¿no? En definitiva, obvio, si vos te lees todos los libros del mundo y te las pasás solo leyendo y no salís de tu casa, qué sé yo, por darte un ejemplo, y estás leyendo, obvio, que sí, es parte del proceso, es también después ponerlo en práctica, qué sé yo, si, no sé, leí a mí uno de los libros que me encanta y lo sigo poniendo en práctica, es libros Hábitos Atómicos. Pero ese es un librazo, pero después lo tenés que poner en práctica, si no, ¿de qué te sirve tener todo ese conocimiento obvio, ¿no? Y así, bueno, un montón de otros libros. Y después algo que también me parece clave en esto, en esta diferencia de paradigma también, es esta cuestión de la mentalidad lineal, de todo el tiempo hacer, hacer, hacer para generar ese crecimiento constante y después está como esta mentalidad más de crecimiento exponencial, por así decirlo, donde en la curva, hay un gráfico, ¿no? Donde en la curva es como que pareciera que el otro, ¿no? El del lineal está haciendo y siempre crece y el otro empieza como a bajar un poquito, porque se centra un poco más en este hacer, en la reflexión, entonces deja de ser productivo por un periodo de tiempo, pero una vez que ya logra obviamente con métodos adecuados y todo, generar ese contexto de reflexión, de ver qué mejoras tiene que hacer desde el ser. Claro, después alineás todo el ser, que es la famosa coherencia que estudiamos en coaching, y después cuando empezás a hacer, al otro lo pasás por arriba y ahí generás como ese crecimiento exponencial, ¿no? Como de la noche a la mañana, entre comillas, como a veces decimos. Y eso creo que es algo que se está empezando a ver hoy. Mucha gente creo yo lo estaba aprendiendo a utilizar que son también muchas de estas técnicas de sanación que a veces decimos, que de repente ves que algo se destraba dentro tuyo y claro, después te permite tomar acciones o decisiones desde otro lugar donde estás más alineado en coherencia con eso. Y esa es la clave también para después manifestar o materializar algo, ¿no? Cuando realmente logras enfocar toda tu energía y todo tu sistema, hablando de sistemas también como decir, cada organismo alineado a un mismo propósito, ¿no? Creo yo. Que esto es lo que también pasa muchas veces a nivel social, los organismos, cada uno empujando, que es un poco llevándolo al cuerpo, como que el brazo quiere ir para allá, el otro para allá, la pierna para acá, está un quilombo, y se genera todo un desorden porque el sistema no está alineado, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí esa es la clave también de para qué entender los sistemas, para qué entender las funciones de cada parte dentro de cualquier sistema, ¿no? Ya sea, yo creo que el cuerpo siempre lo uso como ejemplo, bueno, vos también, porque nos ayuda mucho a entender cualquier otro sistema, ¿no? El cuerpo en sí mismo es un sistema perfecto que, que si lo estudiamos y le prestamos atención nos permite entender muchísimo también la vida y la realidad a de nuestro entorno en general y cualquier otro tipo de sistema, la naturaleza también. Sí, yo creo que el cuerpo no es perfecto. Es decir, yo creo que es un sistema que hay algo, o sea, si quisiéramos decir por qué el cuerpo es perfecto, yo creo que es perfecto iterando. Es decir, el cuerpo nos demuestra que está constantemente en progresión. O Mm. sea, vive en un eterno presente continuo, ¿no? Claro, sí, 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 no, no me refería a perfecto como algo como finito, en el sentido que ya está, llegó a un punto, claro, pero sí, sí, tal cual, Claro, o sea, comparto. no, yo entiendo, pasa que por eso lo quería aclarar, porque si no también muchos creen que el cuerpo es perfecto. Si fuera perfecto, nuestro cuerpo no hubiera cambiado desde hace 10.000 años hasta ahora, ¿no? O Claro. mismo la naturaleza o los ciclos, ¿no? Los ecosistemas no cambiarían. Fíjate que incluso muchas veces se Mm, habla de esto de animales que se extinguen. Y yo digo, ¿cuál es el problema con que los animales se extingan? Digo, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? No le veo claro, ningún problema. O como que sea, hay que una mantener todo, planta todo deje que, igual, sí, sí, claro, sí, sí, es como que lo perfecto es lo que se sostiene estáticamente, ¿no? Porque está la idea del paraíso, ¿no? O sea, fíjate que nosotros utópicamente buscamos materializar a nivel inconsciente colectivo el paraíso del que habla la Biblia, ¿no? Que no porque sí está ahí. Lo que pasa es que, claro, como nosotros no estudiamos la Biblia real, o sea, tendríamos que ir a la Torá, lo que sucede es que la occidentalización de los textos sagrados, la realidad es que la mayoría de las palabras, y por eso la importancia de las palabras, están mal.
fueron completamente distorsionadas. Si vas al hebreo, es otra cosa. Entonces, esta tendencia que nosotros tenemos de crear una sociedad paradisíaca, contra también obviamente otra parte de la sociedad que te dice que el paraíso solo existe muriendo, y eso ni siquiera es real. De hecho, yo como terapeuta de regresiones te lo puedo decir. Nadie experimenta ningún paraíso cuando se muere. Lo que sucede es que no entendemos de que ese paraíso es dinámico. Por eso hablamos del equilibrio dinámico. Yo acá me gustaría como mencionar una idea, ¿no? que tengo en torno a esto de, no solo a nivel sistémico, ¿no? Sino a más bien, bueno, ok, está todo bien. Creo que estamos de acuerdo todo lo que estamos en el ámbito de la espiritualidad, que esto está cambiando, tiene que cambiar, va a cambiar, o caput. Entonces, yo creo que acá hay que plantear alguna especie de solución. Yo tengo así muy vagamente, ¿no? La idea de que nosotros ahora decimos que estamos en crisis. Y es verdad, mucha gente desde el coaching, ¿no? Dice, bueno, crisis igual oportunidad. Sí, perfecto, muy bien. Ahora el tema está, ¿oportunidad de qué? Y para poder ver la oportunidad se requiere un cambio de observador. Entonces, creo que los que estamos liderando todo este movimiento somos los observadores que pueden ver en esa crisis la oportunidad. El resto solo ve crisis barra problemas. O sea, no tiene la capacidad como observador que es, desde el lugar que ocupa, con la función que tiene, de poder crear o materializar, manifestar, diseñar una solución. Entonces yo creo que los que estamos en esto somos los que tenemos que empezar a plantear ideas, y obviamente que uno tira una idea y al otro ya se engancha y así sucesivamente. Entonces a mí se me ocurre que esta crisis, que es social, económica, salud y de sentido, ¿no? O sea, fíjate que estoy nombrando como los pilares de la sociedad, que es lo social, lo económico, la salud y la crisis de sentido. Que la crisis Que de es lo sentido es lo religioso. que O en sea, realidad es la función que cumple, digamos, cumpliría la eh, religión, digo, ¿no? Darle sentido claro, a la es existencia. hasta ahora, digamos que lo Claro. cumplió la religión, que fíjate que cuál es el problema, por qué entra en crisis, porque la religión es dogmática. Claro. Entonces, tanto la salud como la sociedad y la economía, bueno, también la educación, obviamente, pasa que para mí educación y salud van de la mano, ¿no? Los pondríamos juntos yo. Para mí es todo salud. La educación para mí es salud. Salud preventiva sería lo que nosotros llamamos educación, y salud podríamos decir que lo que nosotros llamamos la salud del hospital, ¿no? La que atiende urgencias. Tiene dos Bien. funciones distintas, pero la educación en realidad es salud preventiva. Entonces, el tema acá es entender que el sentido es lo que sostiene todo el resto. Dependiendo de cómo nosotros respondemos a cuál es el sentido, qué nos mueve y hacia dónde vamos, es decir, y una de las cosas que yo vengo descubriendo es que el sentido parte de la idea de cómo respondo a la pregunta de cómo trascendemos. Es decir, cómo la persona responde a la pregunta de qué sucede durante, perdón, antes, durante y después del nacimiento y la muerte, determina el sentido que nosotros le damos a nuestra existencia. Entonces, si nosotros entendemos que estamos en crisis, entendemos que lo dogmático no funciona, que las religiones están en crisis, es porque justamente la manera en la que ellos responden a esa pregunta es ineficiente. Es decir, a lo mejor fue eficiente durante un tiempo, ahora no nos resulta eficiente para el tipo de observadores que estamos siendo. Entonces, atender esta crisis de sentido, yo quiero como que, para verlo más tangible, ¿qué sería? La crisis se genera siempre que hay una acción con algo en el inconsciente que me hace ejecutar esa acción. Es decir, acción más inconsciente igual a crisis. Entonces, lo que sucede acá es que la acción está siempre presente. Entonces, el tema es, yo elijo leer un libro o mirar una serie de Netflix hasta las 4 de la mañana. Acción hay acción. El tema es, la acción del libro y la acción del mirar la serie no son buenas o malas, ni carecen de sentido en sí misma. Todo va a depender de para qué lo estoy haciendo y si es una decisión tomada desde la conciencia o la inconsciencia. Entonces Claro. acá es donde está el tema del observador, porque muchas veces nosotros creemos que elegimos una carrera, una pareja, etcétera, una casa, un barrio, lo que sea, porque lo decidimos conscientemente. Y ahí es donde está el problema. Tenemos problemas y entramos en crisis y sufrimiento, obviamente, porque esas decisiones jamás fueron tomadas conscientemente. Partieron de una acción inconsciente. Es decir, yo no sé qué parte de mi alma estaba decidiendo eso. Y después, como yo me banco las consecuencias de mis decisiones, es como que
cortocircuito, ¿no? Hay como un choque porque esa acción no fue tomada conscientemente. Entonces, yo creo que acá está el problema. Y por otro lado, todos estamos de acuerdo en esto de la expansión de la conciencia, sí, está bien. Y ahora, ¿cómo solucionamos el problema de tomar decisiones desde el inconsciente? Y ahí es donde aparece la sanación álmica. No hay otra forma más que yendo al inconsciente y sanando a nivel del inconsciente eso que hoy me hace ir a la acción. Entonces, claro, ahí es donde aparece esto que vos decís de la curva de aprendizaje exponencial o lineal. ¿Por qué? Porque el que está sanando, vos lo vas a ver que toma acciones que aparentan no tener resultados. ¿Por qué? Porque como está sanando a nivel inconsciente, el inconsciente tiene otras leyes, funciona completamente diferente al mundo material. Entonces, cuando nosotros sanamos a nivel inconsciente, esas leyes que funcionan diferente, porque funcionan a nivel cuántico, aparentan no dar resultados Sí, rápidos. como a corto plazo, claro. Claro, no es como, hiciste 10 regresiones ya, hiciste 10 sesiones de registros, fuiste a, ¿no? O sea, no sé, hace 3 meses que estás meditando y seguís en el mismo trabajo, ¿no? Es como, entonces yo creo que acá es donde a la mayoría le cuesta mantenerse en el tiempo, porque yo veo incluso en mis alumnos, ¿no? Que llega un momento en donde, bueno, buscan, ¿no? Ya es como, bueno, ¿y cuándo el resultado? ¿Y cuándo el resultado? Es que no sabemos qué se está ordenando a nivel inconsciente, y ahí aparece el tema del orden. Nosotros creemos que lo más importante es el amor, y el amor es consecuencia del orden. No puede haber amor si no hay orden. Porque de hecho, a nivel sistémico hablando, ¿no? Desde las constelaciones, ¿cómo va a haber amor si no hay orden? Si yo no estoy ocupando mi lugar, es decir, no estoy en mi propósito, no le Mm. estoy dando el sentido a mi existencia, ¿para qué yo estoy acá? Entonces, ¿cómo voy a amar y cómo voy a permitir que me amen si es que esa energía no fluye en mí? Porque no estoy ubicada en mi lugar, no estoy siendo alimentada a nivel vital por el universo, porque estoy fuera de mi lugar. O sea, entonces el orden es anterior al amor. Y yo creo que entender esto es complejo incluso para los que están queriendo sanar, porque incluso hay gente que no, o sea, se sostiene en una relación por amor supuestamente, ¿no? Pero no. A ver, si hay desorden y vos lo estás pudiendo ver, porque por algo vas a una consulta, por ejemplo, primero tenemos que ver el orden y el desorden que hay ahí. Y luego vemos si como consecuencia del orden que se va generando, del nuevo orden, esa relación se puede sostener o no en el tiempo, porque a lo mejor el vínculo desaparece, se deshace, producto del nuevo orden. Mm, Y claro, ya no hay entiendo. necesidad de andar pensando si me quedo o no me quedo con la persona, si me quedo en esta casa o me voy, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que esto es complejo, porque la sanación álmica es lo único que nos genera equilibrio dinámico, es lo único, porque no hay manera de llegar al equilibrio dinámico si no sanamos a nivel inconsciente. Entonces, si queremos ver una sociedad con un sistema económico, político, social, de salud, ¿no? Sanitario, educativo y espiritual ordenado, no nos va a quedar otra que individualmente empezar a hacer este proceso de sanación álmica a nivel inconsciente. No va a quedar otra. O sea, porque yo también lo veo, ¿no? Que yo me dedico al tema del propósito y claro, y todos te llegan ¿y cómo? ¿Cómo? Dame la fórmula. ¿Qué es lo que tengo que hacer para saber mi propósito? Es que yo no te lo puedo decir porque no sé qué cantidad de desorden tenés en tu sistema. Mm, Yo no sé qué desorden tenés. Y tampoco sé cómo tu desorden está relacionado y vinculado con el desorden de todo tu clan, de todos tus vecinos, de todo tu, ¿no? O sea, y con el mío, que ahora yo me voy a poner en rol de acompañarte. Entonces, todo eso, imagínate, es muy complejo. No, yo no te puedo dar una solución, porque entonces andá y hacete el curso de coaching, por ejemplo, que te va a decir, bueno, a ver, hagamos tu FODA. Bueno, a ver, hagamos tu no sé qué. Listo, a claro. ver, elegite tu profesión. Esto eso es lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo que antes, pero nada más que le hicieron un lavado de cara. Sí, o sea, si lo haces desde el hacer, justamente nada más, y para después solo tener, lo terminás haciendo desde la misma conciencia, digamos, ¿no? Desde el mismo, o desde el mismo inconsciente, mejor dicho. Entonces, sí, terminás teniendo resultados
sí diferentes, pero que en profundidad son los mismos, ¿no? Por ahí cambian un poquito el escenario, pero después, cuando hablamos del inconsciente, por ahí, o lo que yo entiendo también en esto que vos decís, es entender las dinámicas, ¿no? Entre cómo se relacionan las partes, ya sea personas, llamarle, ¿no? Todo, ¿no? Las partes, cualquier cosa que tenga vida o que sea un ser, de cómo se vinculan entre sí. Y ahí eso es lo que creo yo nosotros modificamos desde el inconsciente y lo que vamos a trabajar, porque ahí es donde hay que poner orden, ¿no? Es como si, che, esto está todo mal. Es como la cama no puede estar en el baño. ¿Quién dejó la cama en el baño? ¿No? Es como un poco cuando entras a tu inconsciente empezás a ver todo ese quilombo, decir, ¿qué pasó acá? Y ese es el trabajo también terapéutico y que es re necesario para primero ordenarnos entre todos, ordenarse primero uno a uno mismo cuando vos lográs alinearte a tu lugar, al espacio que realmente tenés que ocupar, que te corresponde encima, porque ni siquiera es una cuestión de si querés o no querés, es una cuestión de que te corresponde ese rol, ese lugar, tiene un para qué, y ahí entra, creo yo, poner siempre el para qué con respecto a esto del propósito, lo relaciono siempre, ¿no? El para qué, cuál es el sentido, el significado, podríamos decir de estar en ese lugar. Y eso también, esto que vos decías, ¿no? Yo creo que en un punto nadie te puede decir cuál es tu propósito en términos de alguien externo. Sí, obviamente puede haber métodos, técnicas, te pueden acompañar, eso sí, pero el propósito en sí para mí lo encuentra cada uno, ¿no? Ese significado, cada uno en uno, digo, ¿no? A eso me refiero. Después sí, obvio, usás técnicas, puedes hacer una terapia, todo un proceso, en la vida misma, porque eso también es parte de compartir el camino, pero eso tiene que nacer de uno. Y ahí, bueno, ahí es donde entra también el hacernos cargo del rol, de la función que tenemos. Y aparte todo se empieza a alinear, porque la otra vez escuchaba también a una persona que decía esto de, hablaba, ¿no? Se usaba como el ego, al ego como un niño, decía, ¿no? Como el ego va a querer las cosas que va a querer, ¿no? Como si fuera un niño caprichoso, ¿no? Usaba como metafóricamente. Pero cuando hablamos de propósito y de sentido, ahí el ego es como ni pincha ni corta, por así decirlo. El ego tendría que estar para mí como a disposición de ese propósito. Y ahí entra, ¿no? El trabajo de sí usar esas técnicas de FODA, técnicas de, ¿no? Diversas técnicas, desde ese ego, desde esa identidad en definitiva, desde esas cosas que te identifican, pero previo tiene que estar muy bien definido ese propósito, porque si no es eso, ¿no? Usando esa metáfora que en ese sentido me ayudó a entenderlo, es como un niño caprichoso queriendo cosas que es, y ahí entra esto de también porque en nuestro sistema, por ejemplo en las redes sociales, que hay tanta información, que eh, esto de comprar cosas sin sentido, ¿no? Justamente porque estamos tratando de tapar cosas, y no estoy hablando de que está mal comprar cosas, yo solo digo de cuando es sin sentido, ¿no? Es tratando desde ese capricho. Ay, bueno, ahora veo que todos usan, no sé, bicicleta, bueno, yo también quiero una bicicleta, pero vos realmente necesitas una bicicleta, o sea, la querés realmente, se alinea a tu propósito y es llegar hasta ese punto, ¿no? Vivir en el punto donde incluso si tener una bicicleta o no tenerla, se alinea o no se alinea a tu propósito, aunque parezca algo exagerado. Yo creo que llegar a ese punto, que incluso es también lo que nos lleva a vivir una vida plena, ¿no? Como esa sensación de no tengo más de lo que realmente necesito. Si necesito más, voy a tener más, ¿no? Como el deseo, como desde el ego, lo digo, ¿no? Como lo traigo también como modo reflexivo, porque el ego siempre es un tema que también tiene un montón de interpretaciones, de la psicología, desde un montón de lugares. Hoy también se usa mucho desde la espiritualidad. Creo que muchas veces también se lo tilda como algo malo. Tiene una función, volviendo un poco a esto del sistema, no es ni bueno ni malo, pero usó esta metáfora que esta persona usó, la tomo para entender que sí, que en un punto, si dejamos todo al ego, es como un poco esto, bueno, si tengo ganas lo hago, si no tengo ganas no lo hago, pero cuando vos vivís desde el sentido y desde el propósito, ahí es donde usás al ego como herramienta o como vehículo para poder expresar o vivir o experimentar ese propósito, porque también por lo menos a mí me lleva el propósito a algo, ese significado tan profundo, a algo que es inmutable, diría, ¿no? Lo que va cambiando después es el cómo lo vamos manifestando quizás, ¿no? Pero es como, yo lo veo como algo medio, como esencial, por así decirlo, no sé si me explico. ¿Qué cosa es esencial? El propósito. Digo, lo veo como algo amorfo,
por así expresarlo en alguna manera, ¿no? Como podés ponerle palabras, formas, pero es como ese combustible, ¿no? Esa motivación, de alguna manera. Sí, yo creo que, a ver, hay un montón de cosas que dijiste que están buenísimas. Esto del propósito, el tema es que hay un propósito colectivo, Claro, vamos a decirle universal, que es el cambio, ¿sí? O sea, todo cambia constantemente. Entonces, digamos que partiendo de esa base, o sea, como todo es transformación, ¿no? O sea, yo lo veo algo así como, si fuera como en geometría sagrada, lo veo como si fuera una forma geométrica que todo el tiempo está haciendo esto, ah, sí, tiene un ¿no? nombre, no me acuerdo Sí, ahora, pero tiene un nombre, claro, sí, sí. entonces ese es el movimiento del universo. Fíjate, Ajá, contracción y expansión, y fíjate que nuestro cuerpo funciona así, la naturaleza, ¿no? Verano, otoño, invierno, todo el tiempo hay como una expansión y una contracción. Entonces, ese sería como el propósito mayor de todos nosotros. Y eso está bueno entenderlo porque cuando lo vemos de esa manera, comprendemos de que todos estamos yendo hacia lo mismo, claro, ¿no? Incluso el que aparenta no estar avanzando o el que no tiene nada claro, entre comillas, es una manifestación dentro de este mismo circuito cósmico. Eso a nivel general, ¿no? Como macro. Ahora, a nivel individual, claro que cada uno cumple una función dentro de ese gran sistema que está constantemente en movimiento. Y yo creo que esto que vos decías, ¿no? Por ejemplo, el tema de la crisis de sentido, ¿no? Que es esto de, por ejemplo, compro sin sentido. sí, Yo creo que todo tiene un sentido. A ver, el sentido está siempre presente. Es decir, si yo elijo comprarme 20 pantalones de jeans o cuatro zapatillas de $1.000 cada una, tiene un sentido eso. No es que no tenga un sentido. Yo creo que cuando, aclarando, ¿no? Esto que vos decías, ¿no? sí, 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 De esto de que vos decías comprar sin sentido, yo creo que es un poco lo que decías que no está alineado, es porque en realidad compro para llenar un vacío, pero ese vacío no se llena con eso, porque es la acción incorrecta para conseguir un resultado correcto. Es decir, yo Mm, busco algo que es sentirme plena, con sentido, vital, y lo trato de satisfacer esa necesidad con acciones que no la satisfacen, no están hechas para eso. Por eso es que el problema no es la acción, como vos decías, el problema no es comprar, el problema es para qué estoy comprando. Si claro, necesito el par de zapatillas, lógicamente va a cubrir mi necesidad. Pero si la necesidad es a otro nivel, y por eso acá el tema es tan importante conocer las dimensiones del alma, es decir, si hay una necesidad en una dimensión que necesita acciones diferentes para poder solventar esa necesidad, por ejemplo, a ver, yo pongo un ejemplo, no sé si va a ayudar a aclarar o va a confundir, pero lo voy a intentar. Pasa mucho, a las mujeres nos pasa un montón, especialmente con la llegada de los hijos, que como no nos conocemos lo suficiente, ni idea tenemos de nada, o sea, básicamente ni de nuestro mundo interno, mucho menos del bebé, de la pareja, no tenemos ni idea, el caos y la crisis de sentido que se nos viene cuando llega la maternidad porque el niño es puro inconsciente, entonces va a sacar todo lo que yo no pude ver hasta ahora. Y si yo no tengo las herramientas para lidiar con mi inconsciente, literalmente va a ser un caos. Caos que a mucha gente lo lleva a la muerte incluso, ¿no? Por eso tanta violencia, etcétera. Entonces, el tema acá es entender, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces le pedimos a nuestra pareja algo que en realidad no necesitamos. Entonces, yo me acuerdo un montón, cuando contrataba dulas, ¿no? Y las parteras y qué sé yo, en ese momento. Y por ahí te decían, bueno, la mamá necesita que le cocinen. La mamá necesita, ¿no? No necesita que vos vayas y le cuides al bebé. Lo que quiere la mamá es que vayas con un plato de comida y se lo dejes en la casa. Y yo pensaba, ¿no? En ese momento, yo decía, bueno, sí, debe ser. Si lo dicen los que saben, yo aparte estaba tan perdida en ese momento que todo, viste, ya tanta información, no tenía forma de procesarla. Entonces era como, ¿será? Claro, y después trataba de usarla y no me servía muchas veces. Y yo me di cuenta de que yo, Eliana, no necesitaba eso. Yo no necesitaba que vos vengas y me traigas comida. Yo lo que quería era en realidad tiempo
con mi pareja y sentirme valorada y amada, sentirme vista. Me chupaba un huevo si venía mi mamá a visitarme, si venías vos, si venía, no me importaban. O sea, el único ámbito en el cual yo me sentía sostenida era en el de la pareja, ámbito que estaba hecho pedazos. Entonces, claro, fíjate que o sea, desde lo que otros me decían, yo pedía lo que se suponía y a mí no me satisfacía. Claro. Entonces, yo no me importaba comer fideos todos los días si en mi relación de pareja estaba bien y me sentía bien. Mm, Entonces, fíjate, cuando el alma tiene heridas, no, el otro de afuera no puede generalizar lo que una mamá que acaba de tener un bebé necesita. está muy Porque bueno. a lo mejor yo podía estar 2 días sin lavarme el pelo. Esa mujer necesitaba lavarse el pelo todos los días, pero por ahí yo no. Yo capaz que Claro. necesitaba un abrazo cada 5 minutos. Bueno, ahí está buenísimo eso que compartí. Solo quiero agregar esto de que eso es lo que pasa cuando nosotros usamos la información desde el hacer y no desde el ser. Es decir, en el ser la procesamos. Desde el hacer es como copiar, pegar, ¿no? Es como, a ver, esto, bueno, esto lo están haciendo todos, yo lo hago. Che, a mí no me funciona, bueno, lo estoy haciendo mal, bueno. O no me hace sentido, justamente, hacerlo así, hacerlo así. Bueno, creo que ahí es donde aparece esto de también hacernos responsables o cargo de la información que vamos recopilando, ¿no? O nutriéndonos, como esto, cuando lees un libro, es procesarla a través del ser, ¿no? Para aplicarla después también. ¿Qué pensabas, qué sentís, ¿no? Sobre todo eso, como realmente digerirla, digo yo, ¿no? Medio taurino lo mío, pero es como digerirla. Porque ahí es donde esa información toma más valor para vos también y se adapta a tus condiciones reales, no en ese ideal de que nada, en el ideal ese justamente a vos te decían, no, bueno, necesitas que te lleven un plato, pero dentro de tus condiciones reales vos estabas necesitando otra cosa. Pero para Esto, eso, es que esto, perdóname que te interrumpa, sí, sí, pero sí, es que ahí es donde está el tema. Yo cuando buscaba a estas personas para que me acompañen, fíjate que yo misma ya estaba tomando una acción que estaba buscando estar con un otro. Es decir, yo sola no podía y había una parte de mí que lo estaba pudiendo reconocer y por eso contrataba una dula, por eso contrataba una partera, por eso buscaba espacios, pero esos espacios no eran los adecuados porque es que no sabía, no tenía ni idea dónde buscar. Entonces, fíjate que yo sabía que lo convencional, lo tradicional, no buscaba apoyo en el obstetra. Olvídalo. Eso claro, no iba a suceder. Ahora, fíjate que busqué algo que supuestamente era alternativo y así todo hacía lo mismo que el obstetra, pero con otras palabras. ¿Por qué? Porque cuando yo busqué ese acompañamiento, ni una sola vez, Nico, en los 2 embarazos, nunca tuve un momento en donde me preguntaran qué le pasa a Eliana. ¿Qué necesita Eliana? Eli, a ver, qué te está pasando a vos? claro, sí, 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 ¿Cuál es tu relación con la panza que está creciendo? ¿Cuál es tu relación con Mariano? ¿Y cuál es la relación de Mariano con la panza de Eli que le está creciendo? O sea, ¿qué hay ahí adentro? O sea, ¿qué te pasa a vos con lo que pasa ahí adentro? Mm, Claro, y ahí hubieran salido cosas que más tarde nos han salido, como por ejemplo que a Mariano le pasaba que él decía, yo veía la panza, pero no veía bebé. claro, ¿Se entiende? Y claro, y entonces a cada uno le pasaban cosas diferentes, pero esos espacios que se suponían que eran de autoconocimiento eran instructivos. Te decía, ¿no? Esto, bueno, pasa esto, después pasa aquello, después el bebé no sé qué, y el bebé necesita no sé cuánto, y si no das la teta no sé cuánto. Y claro, y en realidad me estaba llenando información cuando en verdad lo que estaba, o sea, lo que necesita un ser humano, en verdad, es reflexión, porque necesita ocuparse del ser. Es decir, no me sirve de nada que me digas que me dejen dormir, porque yo no podía dormir. Entonces, a mí cuando me decían, no, déjala a Eliana que vaya y que duerma, y yo decía, y ahora debería estar durmiendo y yo no puedo con dormir. los ojos abiertos. Claro, y yo digo, no puedo dormir, decía yo. Entonces, fíjate que a lo mejor lo que yo necesito, lo que a mí me nutría no era dormir. Por ahí a mí me nutría una conversación, ¿me entendés? Claro, Ese es el tema. Y yo creo que los errores ahí, ¿no? Por eso a mí me gusta hablar como del coaching ontológico verdadero, ¿no? El que de verdad es coaching ontológico. Porque después está el coaching enfocado al hacer, que es empresarial y que está muy bien para el contexto empresarial. Obvio, no podemos estar 50 empleados reflexionando todo el tiempo porque la empresa se funde. Pero en términos terapéuticos, el coaching ontológico es el que se ocupa del ser.
Mm, Es el que justamente te abre un espacio de 40 o 60 minutos en donde nos metemos en el ser y vemos qué le está pasando al ser. Y no nos enfocamos en si va a cambiar o no una acción, sino en ver qué está pasando con su emocionalidad y con su mentalidad, que después de todo es lo que te lleva a la acción, para ser efectivo al momento de pedir algo. Entonces, esto de comprar, por ejemplo, es cuando nosotros tratamos de satisfacer una necesidad en una dimensión emocional con una acción que tiene que ver con Malhut, es decir, con la materia. Si mis pies están abrigados y están protegidos porque tienen calzado, ¿de qué me va a mí, si yo necesito un abrazo, comprarme otro par de zapatillas? Ahora, como yo no sé que necesito un abrazo, claro. me voy y me compro el par de zapatillas. Después tengo el par de zapatillas, tengo dos ahora. Pero sigo sintiendo lo mismo. Y resulta ser que ahora necesito el pantalón, porque el par de zapatillas no me cubrió lo que necesitaba. Y yo creo que esto que parece una pavada es lo que nos lleva a estos grandes desequilibrios a nivel social. Claro. Creemos que con una guerra más vamos a lograr. Sí. Y que encima la guerra es eliminar al otro, porque el problema es el otro. Siempre, ¿viste? El problema es el otro. Si lo erradicamos, vamos a estar en paz finalmente. Y no. Porque lo vas a hacer suponiendo que lo haces y va a seguir el problema ahí, porque es como esta misma analogía de comprar algo. Te vas a comprar otro par de zapatillas y te va a seguir pasando lo mismo, o sea, vas a seguir sintiendo lo mismo. Yo creo que ahí el ser nos permite ver, trabajar en el ser, que todo es más simple, que no quiere decir que sea más fácil, sino que sí es más simple. Como vos, o sea, este relato que vos hacías, decís, claro, era mucho más simple, era preguntarme a ver qué necesito yo, necesito hablar. No importa si en tu cuaderno o en tu libro de cómo son las cosas dice, ahora necesita descansar, ahora necesita. Porque es que en realidad, y eso ahí es donde también es lo que digo yo, apropiarnos de la información. No es que está mal esa información, por así decirlo, No, ¿no? Es como saber utilizarlo, como los métodos. A mí me encantan los métodos técnicas porque gracias a eso podemos aplicar un montón de cosas, aprender, mejorar, todo. Pero es aprender a desarrollar esa relación con la información, con los métodos, ¿no? O sea, es a ver cómo me aplica a mí eso. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de hábitos atómicos. Primero leí el libro, lo entendí, empecé a aplicarlo y hay cosas que uso del libro y cosas que no, porque a mí me funcionan mejor otras cosas, pero me permitió entender qué es un hábito, cómo transformarlo, cómo cambiarlo, y ya con eso a mí me bastó y yo me armé como mi propio método, por así decirlo, ¿no? O sea, el método es el mismo, pero le di mi impronta, mi estilo, que ahí entra el ser justamente, ¿no? Es vivir en autenticidad, en definitiva, y no como se supone que hay que vivir, o cómo hay que ser, o cómo hay que hacer, justamente también. Y yo creo que si lo llevamos a una sociedad así, ¿no? Que creo que tiene que ver un poco la búsqueda del sistema ontocrático o la propuesta, ¿no? De ese tipo de sistemas, que de ahí también, ¿no? El coaching ontológico, hay una relación con la ontología también, o con el concepto ontos, que es del ser. Esa creo que es la clave para a partir de ahí poder desarrollar todo el resto. O sea, porque de ahí nace el resto, ¿no? Ese nuevo paradigma es, o sea, como decir, confiar en esa sabiduría que ya está en el ser, ¿no? Para después poder expresarla de la manera que se necesite expresar en ese momento presente. Que ahí aparece también esto ya del hacer. Bueno, vamos a hacer en función de todo ese proceso o toda esa reflexión o esas conclusiones que sacamos para ese momento, que aplican para el contexto en el que estoy yo, para mí o para esta comunidad a la que pertenezco, pero que si yo quiero eso trasladarlo a otra comunidad en otro contexto, con otro clima, con otra forma, con otra cultura, quizás no aplique. Y lo más seguro es que no, en realidad, que es lo que nos pasa, ¿no? Tratamos de replicar cosas, copiar, pegar. También a nivel social pasa mucho. Ah, bueno, allá en Estados Unidos hacen esto, bueno, vamos a tratar de usarlo acá. No, por ahí hay cosas que nos pueden ayudar a disparar, ¿no? Como disparadores, digo yo, eh, para reflexionar desde el ser. Pero acá claramente las necesidades van a ser distintas porque es un contexto distinto, ¿no? Usándole un poco esto más a lo social, como en Argentina. Bueno, y ahí es donde también es apropiarnos del ser, es apropiarnos de quiénes somos, de quiénes estamos siendo. Y ahí aparecen todas esas preguntas reflexivas del propósito, ¿no? La visión, misión, valores también, que es parte del método que creo yo que sí nos puede ayudar
pero que hay que entrar adentro, o sea, no hay otra. O sea, si lo deseas a nivel superficial a eso, también es como si nada. Sí, yo creo que hay algo que estaría bueno que empecemos a trabajar, me parece, más que nada los que realmente están comprometidos con su sanación, ¿no? Que es el tema del ser y el no ser, el tener y el no tener, el, el hacer y el no hacer. Ahí hay un tema porque cuando hablamos de equilibrio dinámico, tenemos que ver el vacío también, ¿no? Si estamos todo el tiempo tratando de ser, nos estamos olvidando de que en esto de estoy siendo, hay momentos de ese ser o de ese estar siendo que es un no ser. Y ahí es donde aparecen las crisis de identidad. Las crisis de identidad, que son las crisis del ego, cuando están al servicio del alma, en realidad son sumamente fructíferas, digamos, ¿no? O sea, a nivel individual y a nivel colectivo. ¿Por qué? Porque indican un cambio de dirección. Y un cambio de dirección no quiere decir que tiro abajo todo lo anterior, sino que sobre lo anterior reconstruyo algo que me resulta más útil hoy. Es decir, tiene más sentido hoy para quien yo estoy siendo. Mm. Entonces, el tema este del ser y el no ser, que yo muchas veces me encuentro, ¿no? Con quién soy, ¿no? Es la típica pregunta, o incluso esto de cómo sé quién soy, cómo sé de dónde vengo, o, cosas así. Y yo digo, bueno, ¿por qué no nos fijamos a ver quién no está siendo también? O sea, ¿dónde están tus vacíos? Y acá es donde a muchos no les gusta, porque visto desde el coaching serían tus debilidades, ¿no? Claro. Pero, o las amenazas, ¿no? Es decir, pero, y todos te dicen, pero si no sé quién soy, ¿cómo me voy a poner a ver todo lo que me sale mal? Y además está la espiritualidad barata que te dice que hacer contacto, no, vos sos un ser perfecto, vos te mereces lo mejor, vos te mereces lo que tenés, porque hay una ley que se llama la ley de correspondencia que dice exactamente lo que vos tenés hoy y dónde estás hoy y lo que estás haciendo hoy es lo que te corresponde. Te puede gustar o no te puede gustar. Es decir, al ego, a la personalidad, le puede parecer justo o injusto, pero la ley de correspondencia es igual para todos. Es decir, lo que te está sucediendo es lo que te tiene que suceder, no Claro. porque hay alguien que te está castigando, porque ahí es donde empieza el tema, sino porque es que es donde vibra tu alma. Entonces, vamos a ver qué le pasa a tu alma que corresponde con con ese nivel de vibración. Y ahí es donde empieza el tema con las vidas pasadas, porque muchos no entienden que la culpa no es que hay alguien que me está culpando, no hay alguien que me está juzgando, es la propia alma la que se culpabiliza a sí misma y se castiga en otra línea espaciotemporal. Se expone a sí misma a través de sus decisiones inconscientes a situaciones que le generan daño, porque se está castigando, porque se cree culpable de algo que sucedió. Entonces, si yo no atiendo esa emoción o ese estado, porque ya es un estado en verdad, de culpa por Mm. algo que cree haber hecho o que hizo efectivamente, porque puede pasar, lo que va a suceder es que se va a seguir castigando porque es inconsciente. Entonces vos no vas a entender por qué seguís eligiendo esas personas, por qué no tenés plata, por qué lo que sea. Y es que es una culpa inconsciente. Cuando vamos a la vida pasada, descubrimos a qué se debe esa culpa, sanamos, se produce el cambio de observador, es decir, dentro de la misma regresión, el alma comprende lo que sucedió, etcétera, un montón de cuestiones, y cuando volvemos a esta línea, el alma sanó esa culpa que tenía y por ende las decisiones que empieza a tomar ya no son buscando un castigo. Mm. Entonces, de repente parece ser que luego de la regresión, ahora las cosas me empiezan a salir mejor. No es que te empiezan a salir mejor, Claro. es que ahora tus acciones ya no te llevan a ser castigada, sino a vivir en una vida plena como vos decías que querías. Pero el problema acá es cuando hay varios egos. Por eso es que entender el tema del ego es indispensable, porque no es, el ego no es malo, el ego nos daña cuando le damos una función con la que no puede. Mm. Y especialmente cuando encima estamos hablando de varios egos a la vez. Y eso es lo que sucede cuando el alma está desdoblada. Por eso cuando vos haces la regresión, atendemos a un ego, porque fue una personalidad. Claro. Entonces, atendemos a ese ego que quedó dañado y que entonces estaba haciendo fuerza y resistencia en esta línea espacio-temporal cuando no le corresponde. Ese ego ya tuvo su momento. Entonces, pero como quedó con un trauma,
Y el trauma lo que hace es perpetuarse a sí misma la emocionalidad del trauma para ser vista. Tenemos que sanar el trauma, ver lo que quedó sin ser visto, ordenar lo que quedó desordenado y cuando volvemos, ese ego está en equilibrio, porque ahora el alma entiende que ya murió, que eso ya fue, que ya pasó. Y entonces ahora sí puede florecer el ego actual, porque el ego actual es sumamente importante. A ver, no es lo mismo que yo esté pelada a que tenga el pelo largo, no es lo mismo que yo lo tenga lacio, que lo tenga rubio. Eso es ego, es mi personalidad Claro. y es una conjunción energética que tiene que ver con la fuente y tiene que ver con mi propósito. Mm. Tiene que ver con mi propósito, porque me podrían faltar los brazos y no me faltan Claro, con las condiciones ideales para el proceso en el que estás, para ¿no? manifestarme. Básicamente. Exacto. Se me venía esto de por mi culpa, por mi gran, gran culpa, ¿viste? De dónde aprendimos la culpa? Eh, pero bueno, sí, la culpa es algo que todavía socialmente hablando nos queda muchísimo por, y individualmente también me hago cargo, pero nos queda mucho por trabajar y es clave trabajar la culpa, ¿no? O sea, desintegrarla sería trabajar, desintegrarla, transformarla, porque es energía, energía Y estancada, ¿no? significarla, claro. Es entender, claro, qué función tiene. Bueno, a ver, hay algo que me dolió, que no me gustó, perfecto, listo. O me mandé una cagada, un error, lo que Que sea. la culpa tiene que ver con el no ser. Hmm, Habitar la culpa tiene que ver con lo que yo no quiero más, con lo que yo ya no quiero volver a repetir. Es igual que la vergüenza. La culpa y la vergüenza siempre están de la mano porque tiene que ver con habitar el espacio del claro. vacío, con el espacio de la oscuridad. Por eso es que es tan difícil porque en general cuando sentimos culpa o vergüenza, nuestra psique tiende a reprimir. Si yo pienso, si yo estoy en el ámbito de la espiritualidad, y esto es, a ver, el tema de la culpa y la vergüenza es todavía peor y más dañina con los que estamos diciendo que queremos lo mejor para el mundo, porque somos los que menos nos permitimos luego equivocarnos, es decir, Claro. habitar el no ser, porque nos cuesta, porque vivimos en un ideal y ahí se genera un desequilibrio claramente en el árbol, ¿no? Pero nosotros requerimos entender de que nosotros vamos a seguir teniendo pensamientos mal llamados negativos. O sea, yo voy a seguir mirándome en el espejo y me voy a seguir criticando. El punto no es, o no sé, o voy a seguir dañando a mi pareja o a mis hijos con lo que les digo. O sea, no es que va a suceder a propósito, porque obviamente estamos en el proceso de sanar, pero tengo que entender que eso no va a dejar de pasar. Y en ese espacio de no ser y de oscuridad es donde yo tengo que entender que mi identidad y mi nivel evolutivo se ven en cómo yo respondo a eso Mm. y no en eso que me sucede. Es decir, yo puedo pensar, uy, qué pendejos de mierda de mis hijos, ¿no? Qué pendejos de mierda, no los aguanto más, me quiero ir a la, ¿no? Y digo, claro, Que pero el nadie punto piensa eso, es, seguramente. claro, Nunca nadie obviamente pensó eso de no. sus hijos. Olvídate, si meditas todos los días, eso no te puede pasar, Nico. Sabelo. Y acá es importante entender de que si yo en ese momento aparece la vergüenza y la culpa, y Mm, yo obviamente lo estoy diciendo porque me aparece la vergüenza y la culpa y lo vengo registrando, lo que va a pasar es que voy a buscar una forma de castigarme claro, inconscientemente, porque apareció la culpa, apareció la vergüenza, algo no tenía que darse y se dio, entonces me voy a castigar. ¿Cómo me voy a castigar? Después voy a terminar peleando con vos o con mi pareja, o voy a, no sé, no voy a tener un orgasmo. Mil cosas, el sistema claro, energético se va a buscar la manera, o vas a engordar 5 kilos y no va a entender por qué si comiste lo mismo, va a buscar la forma de castigarse, pero cuando ve la culpa y la vergüenza y la observa, dice, mirá, o sea, me duele pensar esto y no saber ni por qué lo pienso, ni desde dónde, ni cómo hacer, qué me está pasando. O simplemente aceptar de que a lo mejor me exigí más y entonces transgredí un límite y eso me llevó a caer en ese pensamiento. O sea, mil cosas, que a sí, eso sí, sí, sí. obviamente es muy personal, hay que... Sí, pero que es trabajarlo en el ser, ¿no? Básicamente, Bueno, es la pregunta también, ¿no? Ahí el exacto, es la preguntarse. pregunta la que habilita el espacio de sanación. Entonces, yo creo que ahí es donde está el tema. La culpa y la vergüenza, si no son observadas y escuchadas, nos llevan al castigo inconsciente. Entonces, después todos los problemas que tenemos tienen que ver con que hay culpa y vergüenza de base. Mm. Sí, está muy bueno esto que decís y me lleva.
a lo que venimos diciendo, básicamente, que es cuando hablamos de observador, tiene que ver con cambiar la manera en la que observamos, valga la redundancia, y que tiene que ver la manera en la que nosotros nos relacionamos con la realidad, con los hechos, con las personas, con los vínculos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un cambio de observador, que es lo que hoy creo yo, la física cuántica está pudiendo explicar, generamos un cambio de realidad también. De hecho, esto del observador no es nada nuevo. A ver, hoy nuestra ciencia lo está explicando desde la física cuántica, pero por un lado se me viene hay un libro que está muy bueno, que creo que vos lo leíste también, el de El observador desde la bioneuroemoción, de Henry Ujú, Corbera. Está mm, muy bueno porque aparte lo sí. explica también desde lo biológico, o sea, hace una explicación muy integral, a mí me gustó mucho, pero aparte, eh, las civilizaciones más antiguas, ya tenían este concepto del observador y lo re sabían. Está el ojo de Horus, de hecho, que es uno de los símbolos egipcios, que bueno, en realidad lo usa, me parece en el libro también. Enrique Corbera me parece en la tapa del libro, después voy a Me chequearlo. parece que sí. Ay, Creo que sí, no me acuerdo. sí. Creo que Este, sí. creo que lo usa también. Igualmente tiene varias tapas. Me parece que le cambió la tapa a las Puede ese. ser, yo ahora no sé. Ah, ahí lo No sé tengo, si el que pará, tengo un yo segundo tiene. y me fijo, pará. Ajá, a ver. Ahí Bueno, está. tiene acá, claro, ¿ves? Eh, bueno, es un librazo para los que lo quieran leer, la verdad que está bueno, para poder entender todos estos conceptos que estamos hablando y también cómo funcionan desde una explicación biológica, está muy bueno. Y vos fijate, digo, a lo que voy con esto es que es algo antiquísimo, o sea, ni siquiera estamos trayendo una re novedad de el observador y cómo repercute, o sea, es algo que en realidad ya había culturas más antiguas que utilizaban ese concepto, con otra manera de relacionarse porque era otra situación, otras condiciones, pero que en esencia la información era la misma. Si yo cambio el observador que soy, que es desde el ser, que es, ¿no?, la relación mental en cuanto a lo que pienso, lo que siento, toda esa relación más interna, digamos, si yo la modifico la relación que tengo, modifico esa realidad, porque ya me empiezo a relacionar de otra manera. Entonces, también ese resultado, ese vínculo, esa situación cambia. Y no es una cuestión de magia, que por ahí, bueno, en el mundo espiritual pareciera que sí a veces, cuando nos quedamos solo en esa visión, digo, ¿no? De sanar como más, sin entenderlo desde la ciencia también, que esto está bueno, a mí me gusta porque la ciencia nos permite poder integrar esos dos mundos, ¿no? De la energía o de las energías, con lo que pasa también a nivel biológico, físico, por eso ese libro a mí me ayudó muchísimo a entenderlo desde ese lugar. Y ahí está la clave, ¿no? En el observador, me parece, justamente. Y sí, lo que sucede es que el observador está en el ámbito o en la dimensión de la física cuántica y los resultados están en el ámbito de la física mecánica. Yo creo que eso es lo que a muchos les genera confusión. ¿No? Y bueno, y ahora descartamos la física mecánica. No, no descartamos nada, porque es lo Mm. mismo de esto, ¿no? De que es una sinergia. O sea, todo tiene que ver con todo y nosotros solamente le ponemos conceptos para poder comprenderlo y con un fin pedagógico, es decir, simplemente para poder Sí, nombrarlo, poder darle un sentido, o sea, poder claro. utilizarlo. Sí, Vos para sabés que, comprenderlo y trascenderlo. que exacto, darle un nuevo sentido, un nuevo significado. Esto que hablábamos siempre, ¿no? Del tema del equilibrio dinámico en torno al polo negativo y el polo positivo. A mí me gusta al polo positivo llamarle polo adaptativo y al polo negativo o oscuro o la oscuridad, como muchos le llaman, polo de resistencia. Porque en realidad, fíjate que es esto de las energías masculinas y femeninas. La manera en la que nosotros nombramos las cosas habla de nuestro nivel de conciencia. Porque cuando yo le llamo luz y positivo, oscuridad y negativo, fíjate que el peso a nivel de juicio es muy valorativo en el sentido de es muy pesado, es muy denso. Ahora, si yo hablo de polo adaptativo y polo de resistencia, estoy nombrando la función que tienen. Mm. Es decir, la luz tiene la función de adaptarnos, de mostrarnos todo lo que funciona, lo que es, lo que, ¿no? Lo que veo, lo que puedo, de lo que soy capaz, hacia donde yo sé que voy. Y el polo de resistencia me dice todo lo que no funciona, todo lo que no me gusta, todo lo que no quiero, todo lo que no puedo, todo lo que, ¿no? Entonces,
porque yo creo que acá el tema es del empoderamiento, esto de todos podemos todo. No, no, no. A ver, basta de autoengaños con eso. ¿Cómo todos podemos todo? Eso no es cierto. Yo no entiendo por qué se cree, ¿no? Esto es lo mismo que con el tema del merecimiento. Nada, aparte, y en todo caso pero todos queremos todo, porque también es como que queda cualquier cosa para cualquiera, es una ensalada. El desorden. Claro, Ahí es es donde está el tema del desorden. una anarquía. Es como, no hay un orden, claro, no hay un orden en el sistema. No, no, no. Yo creo que Ujú. igual eso también tiene que ver con un proceso social que está pasando, ¿no? Creo yo, con esto de que sí estamos viviendo un momento donde vemos muchas posibilidades. Es un momento donde hoy se abrió un campo que hace 50 años quizás no había y que hoy hay como esa sensación de que hoy pareciera que hay muchas posibilidades, muchas oportunidades para cualquiera, pareciera, pero ahí es donde hay que trabajar muy bien en el ser para saber si esas posibilidades u oportunidades tienen que ver conmigo o no, y no tomarlas porque me dijeron que ahora se viene esto, hay que hacer eso, que eso es lo que tiende a pasar, ¿no? Es como vamos todos corriendo atrás de, de lo que dicen que ahora es lo que tiene que ser o cómo tenemos que ser o hacer. Entonces ahí la clave es justamente ante un momento así, donde sí creo que se abren muchas puertas para cualquiera, eh, para que esa puerta sea genuina con vos y se alinea tu camino, ahí es trabajar en ese ser, es decir, si se alinea a mi propósito, ¿no? Volviendo al tema del principio. Yo creo que estamos ahí, ¿no? Como en ese proceso. Es que mientras no tenemos en claro em, quiénes estamos siendo, quiénes no estamos siendo, pero queremos ser, qué estamos, qué recursos te contamos, o sea, qué recursos tenemos disponibles y qué recursos no tenemos disponibles, esto nos trae paz. De entrada, el orden trae paz. Cuando la gente te dice cómo hago para vivir en paz, te está preguntando cómo hago para vivir ordenada. Tal cual. ¿No? Es como, siempre que yo escucho que alguien te dice que no tiene paz, que no vive en paz, que no sé qué, yo digo, lo que me está diciendo de fondo es, hay desorden. Hay un desorden con el que no estoy pudiendo. Es decir, hay un desorden que no sé gestionar. Entonces eso me quita la paz. Entonces cuando nosotros nos sentimos en paz es porque estamos en orden. Y el tema del orden es que, claro, para alcanzar un nuevo orden necesitamos desorden. Entonces olvidémonos de que va a ser un orden estático. Porque es decir, yo hoy me siento ordenada en algunos aspectos de mi vida y en otros estoy desordenada porque estoy en proceso de alcanzar un nuevo orden. Entonces, es, ese es el tema. O sea, hasta que no nos enamoremos del proceso, del orden y el desorden, del ser y del no ser, del vacío y de lo lleno, de la luz y de la sombra, de la adaptación y de la resistencia, hasta que no comprendamos la dinámica del universo, las leyes universales y cómo funcionan y cómo se aplican al planeta Tierra, no vamos a vivir en paz, porque no hay orden interno. Es decir, no hay comprensión, hay demasiada ignorancia. Hay como hay un vacío demasiado grande que yo no puedo gestionar, no, no sé qué hacer con eso. Entonces mejor lo niego, lo reprimo porque no sé qué hacer con eso. Y obviamente acá es donde nos ponemos en términos sociales que obvio, el orden a nivel social requiere de una división pedagógica para poder acompañar a los grupos sálmicos de diferentes formas, ¿no? Porque no todos cuentan con los mismos recursos, entonces no podemos exigirles a todos que hagan contacto con la sombra de la misma manera. ¿No? Es como lo que hablamos Claro. siempre, no puedo pedirle a un nene de 3 años que se relacione con el sexo de la No, misma forma claro. que uno de 15, que uno de 30, que uno de 80. Estamos hablando de etapas de la vida diferentes y las etapas del alma también porque a nivel cosmogónico las almas también tienen etapas madurativas. Entonces, entender que aunque yo esté con un señor de 80, esa alma está en una etapa, independientemente que tenga 80 físicamente en esta vida. Entonces, el acompañamiento que va a necesitar al momento de desencarnar, por ejemplo, no va a ser el mismo que un nene de 10 con otro nivel álmico a nivel Claro. madurativo cosmogónico. Entonces, hacer estas adaptaciones que son muy sutiles, pero que transformarían la manera en la que nosotros habitamos este planeta, son esenciales si queremos literalmente manifestar el sistema autocrático y crear ciudades alineadas con el sistema autocrático. Así que con un hombre de 80 estás, mirá vos. Se quedaba con eso, con todo lo que decía. No entendía nada.
Era lo más No, importante. de 90. Me encantó, me encantó. Estaba pensando, bueno, como para ir dándole un cierre también ya al episodio de hoy, que podemos, bueno, seguir profundizando en esto, creo que todavía tenemos para poder seguir profundizando en esto. No sé si de los sistemas, pero salió por ahí el tema ahora, lo último del orden, del desorden dentro de los sistemas, como irnos un poco más también de lleno a también compartir qué técnicas o de qué manera nosotros conocemos para ordenar esos sistemas. Yo creo que estaría bueno, por ahí, no sé vos qué te parece, que trabajáramos un poco con las leyes universales para justamente, en lugar de por ahí seguir como teorizando tanto sobre el Me orden, gusta. traer orden a través de las leyes universales que ordenan justamente y nos hacen entender, por lo menos, empezar a entender cómo funciona a nivel sistémico el universo y ver cómo eso se aplica en nuestro día a día. No sé si todas las leyes universales, pero por ahí dos o tres y después otras dos o tres como para darle Dale. lugar a cada una. Me encanta. Entonces, en la próxima vamos a estar hablando de las leyes universales. Veremos ahí cuáles, cuántas, pero en principio empezar a poder aplicar todo ese orden que venimos hablando desde el ser para empezar a transformarnos. Así que me encanta, me encanta, me encanta. Vamos por ese lado entonces. Gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias. A la próxima. Hasta la próxima.